Shalom, saludos, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar el estudio de hoy que tiene que ver, como ya se ha avisado antes, con el Mesías, ¿verdad? Ahora, la lección de hoy se titula El Mesías como hombre, porque hay relativo al Mesías, hay dos posiciones, digamos, opuestas en la cristiandad y en algunos casos también en los grupos o círculos mesiánicos, incluyendo el judaísmo y todo. En todo el ámbito religioso hay básicamente dos posiciones principales con relación al Mesías, ¿verdad? Y son dos posiciones opuestas, más o menos. Bueno, una es que lo consideran como un ser, como un hombre como cualquiera, común y corriente, ¿verdad? Que no nació de una virgen. Eso son los que, ese es un movimiento moderno, ¿verdad? Respecto al Mesías. Y muchos mesiánicos están cayendo en la trampa de pensar del Mesías menos de lo que es, ¿verdad? Como si fuera un hombre común y corriente, cuando en realidad la escritura muestra que es sí un hombre, pero no es un hombre común y corriente. Y por otro lado está la otra posición opuesta a esa, y es que lo consideran como si fuera un ser todopoderoso. Incluso muchísimos cristianos lo llaman Dios, a Yeshua, ¿verdad? Jesús, como ellos lo llaman. Muchísimos cristianos dicen, Él es mi Dios. Es más, algunas personas con las que he estudiado, o personas que han querido estudiar conmigo, cuando entramos a ese tema, y dicen, ¿cómo que Jesús no es Dios? Entonces, olvídese, y se ha retirado. Entonces, ve que esos son los dos extremos. Pensar que Él es Dios, especialmente Dios Todopoderoso, que como algunos le dicen, y el otro extremo es que es un hombre simple, común y corriente como cualquier otro hombre, nacido de María y José. ¿Ve? Ahora, el aspecto que vamos a considerar hoy es a Yeshua o Yahoshua como hombre. Eso es básicamente el texto, el tema de hoy. Pero aparte de, ¿sabes? No vamos a hacer lucubraciones teológicas ni análisis profundos. Es un estudio sencillo, para gente sencilla, ¿ve? Pero vamos a considerar algunos de los textos más, digamos, más relevantes con relación a ese punto, ¿no? De el Mesías como hombre. Ok, aquí tenemos el texto, vamos a mostrar, tan pronto acomode este recuadro, comenzamos. Ok, aquí tenemos el texto y la primera pregunta. ¿Qué apariencia mental de Yahoshua se le ocurre a usted leyendo Isaías 52, 14 y 53, 2, que son los primeros pasajes que vamos a leer? Aquí tenemos el pasaje de Isaías 52, 14, que dice, así como muchos se asombraron de él, obviamente está hablando del Mesías, así de desfigurada era su apariencia, distinta a la del hombre, su aspecto más allá de la semblanza humana. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él porque verán lo que nunca se les había contado, contemplarán lo que nunca habían oído. Y en Isaías 53, 2 dice, porque ha crecido por su favor, o sea, por el favor del Padre, como un retoño, como una raíz de tierra árida. No tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. Ok, ese es básicamente lo que dice en términos proféticos, ¿verdad? De la apariencia del Mesías cuando viniera, ¿verdad? Cuando se escribió esto, obviamente no había llegado el Mesías. Algunos rabinos modernos dicen que eso no se refiere al Mesías, que ahí está hablando de Israel. Y cuando uno estudia esto a fondo, se da cuenta que esa interpretación no tiene ningún sentido. Ahí está hablando de una persona en especial. Lo interesante aquí es que dice que no tenía una apariencia especial. Ustedes saben cómo los pintores cristianos generalmente dibujan, ¿verdad? O pintan al Mesías, a veces con un pelo rubio, un hombre blanquito, perfilado,
con un pelo súper lacio, rubio, un pelo bastante largo hasta los hombros, y ya ustedes saben cómo lo pintan los grandes pintores, y casi ninguno acierta con el detalle de que Yahoshua o Yeshua era un judío, como hombre, fue un judío, nacido en la tierra de Israel, y lo más seguro es que se pareciera a los demás judíos. Y obviamente, pues, la apariencia de los judíos, especialmente en aquellos tiempos antiguos, no era así, tan delicado y rubio y todas esas características que le imprimen, ¿verdad?, a la fotografía, a mejor dicho, a los retratos pintados o dibujados del Mesías. Por el contrario, la profecía nos presenta aquí en Isaías que era un hombre que no tenía una apariencia especial. Ahora, como dice una notita que tengo aquí más abajo, puede que esta descripción se refiera a su aspecto normal como hombre, o puede que se refiera a su aspecto cuando fue torturado, azotado y torturado al extremo de que lo desfiguraron, ¿verdad? A fuerza de azotes y golpes. Dice que la escritura que le daban golpes, puñetazos, le jalaban la barba, etcétera, ¿no? Así que a raíz de ese maltrato tan inhumano, tan brutal, es posible, ¿verdad?, que la hayan desfigurado. De alguna manera su cara se vería hinchada por los golpes. Y probablemente a eso se refiera esa profecía, ¿verdad? Si es así, él cumplió eso al pie de la letra. Se cumplió en él eso al pie de la letra. Todo eso que describe ahí esa predicción profética de Isaías. Ahora, puede ser también que se refiera a que su aspecto normal, usual, como hombre, como ser humano, no era nada especial y diferente a los demás seres humanos, lo cual también es obvio, ¿verdad? Porque si nació como judío, pues lo más seguro que se pareciera, como decía yo antes, a los demás judíos de su país, ¿verdad? Y posiblemente era quizá menos hermoso que otros, ¿verdad? Que otros de su patria. Ese es un detallito así en cuanto a qué cuadro mental, ¿verdad?, puede uno hacerse del Mesías leyendo esa profecía, ese fragmento profético que acabamos de leer. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué apariencia tendrá Yahoshua cuando le veamos en gloria? Ya esto está hablando del futuro. Que también los profetas nos presentan visiones, o recibieron visiones, en las que nos presentan al Mesías futuro, ¿verdad?, en su gloria. Fíjense Isaías 33:17. Cuando tus ojos vean al Rey en su belleza, cuando contemplen la tierra alrededor, y sigue hablando por ahí del Rey, y habla del Rey en su belleza, que cuando venga por segunda vez, cuando sea entronizado acá en la tierra como Rey de Reyes, eso será muy diferente a lo que fue en el tiempo, ¿verdad?, cuando estuvo acá en la tierra. En Apocalipsis 1:3 y en adelante, hace una descripción interesante también, desde el punto de vista del aspecto presente ahora del Mesías en el cielo, y posiblemente el aspecto futuro que tendrá cuando vuelva. Dice, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, ese es obviamente el Mesías, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Esa era costumbre de la vestimenta acostumbrada de los reyes. Y sus cabellos eran blancos como la lana blanca. Recuerden que esto es una visión. No es que él sea literalmente así, pero esta visión es para, este detalle en la visión es para implicar o indicar edad, para indicar que es un ser, pues, de mucha edad, ¿verdad? Sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Detalle extraño, pero lo que da a entender es un ser de una mirada penetrante, ¿verdad?, cortante o quemante más bien. Verso 15, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas.
Así que tiene una voz tremendamente profunda y grave y potente, ¿no? Verso 16 dice que tenía en su mano derecha 7 estrellas. Otra vez el símbolo del número 7, ¿verdad? Que se repite muy a menudo en las escrituras. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada aguda de 2 filos en esta visión profética representa su palabra, el poder de su palabra, el poder destructor de su palabra, ¿verdad? Con la que viene a destruir a los impíos en otros contextos, ¿verdad? No está hablando de eso aquí, pero en otros contextos habla de una era de destrucción, no una era, un periodo breve de destrucción que va a ejercer el Mesías. Eso está representado por este detalle de que su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eso es la visión, ¿verdad? No es literal. Su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza. Otra vez da un detalle ahí de su rostro glorificado. Recuerden que estamos leyendo ahora un fragmento de la profecía que habla del Mesías actual, como él está ahora, o como se verá en el reino mesiánico, ¿verdad? En el reino de 1000 años del Mesías. Aunque no necesariamente tenemos que tomar esto literalmente, de todas maneras, ¿verdad? Sino que estas descripciones gloriosas pues se encaminan a describir o a dar una idea de un ser glorioso, pero extremadamente glorioso, poderoso, que es lo que nos da a entender aquí. Verso 17 dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero mira que vivo por los siglos de los siglos y tengo de las llaves de la muerte y de la fosa, o sea, del Hades, como dice en griego, o del Sheol, como dice en hebreo, ¿verdad? Esas últimas palabras son muy importantes, hermanos. Dice, yo soy el primero y el último. Eso quiere decir que Él es único en su especie. ¿Eh? No hay otro ser igual que Él. Así como el Padre también es único en su especie y no hay otro ser igual que Él. Entonces, ese mismo concepto excluye la idea de que estos dos personajes son iguales, son idénticos, que son lo mismo. Incluso algunos dicen que son uno solo, pero otros no van a ese extremo y dicen, bueno, son dos personas, ok, pero son iguales, ambos son Dios. Ese es el punto que se recalca en la cristiandad. Esta exclamación que se hace aquí contradice eso. Porque si él puede decir yo soy el primero y el último, y el Padre también puede decir yo soy el primero y el último, quiere decir que cada uno de ellos dos es único, que no hay otro igual que él. ¿Okay? Por ejemplo, ¿por qué el Mesías es único? Esto es una elaboración un poquito, ¿verdad? Quizá un poco extensa, demasiado extensa, pero vamos a abreviar lo más posible. ¿Por qué el Hijo es el primero? Porque fue el primer ser producido por el Padre. Sea engendrado o creado, como quiera, fue producido por el Padre. ¿Y por qué dice que es el último? Porque es el último ser producido directamente por el Padre. ¿Okay? Porque después de el Padre producir a su Hijo, no hizo ninguna otra cosa él solo, sino que de ahí en adelante, como explica el apóstol Pablo, el Padre hizo todas las cosas por medio de su Hijo o a través de su Hijo. Entonces, por lo tanto, de ahí en adelante, pues no hay ningún otro ser que ha sido creado ni engendrado aparte del Mesías Yahushua. Por eso él puede decir, yo soy el primero y el último. Es como decir, yo soy el único en mi especie, así como el Padre también es el único en su especie, ¿verdad? Entre comillas, por decirlo de algún modo. Luego dice que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos, o sea que recibió la inmortalidad, y esa la recibió del Padre, eso lo dijo él, no lo digo yo. Y tengo las llaves de la muerte y de la fosa, eso quiere decir que él tiene el poder de resucitar a otras personas. Y de la Hades, ¿verdad? El Sheol, ¿verdad? Tiene el control de la muerte ahora, ¿ok? Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué rasgos personales de su carácter se pueden deducir
del pasaje de Isaías 42, 1 al 4, y también vamos a ver Isaías 53, 7, Mateo 27, 12 y Primera de Pedro 2, 23. Vamos a leerlos todos juntos o de corrido para tener el cuadro completo, a ver qué rasgos personales de su carácter ahora se pueden deducir de estos pasajes. Isaías 42, 1 dice: este es mi siervo, ahí está hablando el Padre, este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, él les enseñará el verdadero camino a las naciones. No clamará ni gritará, ni hará oír su voz en las calles. No romperá ni un junco aplastado, ni apagará siquiera una mecha casi extinguida. Él traerá el verdadero camino, no se apagará ni desfallecerá hasta que haya establecido el verdadero camino en la tierra, y las costas esperarán su enseñanza. Hasta ahí quiero recalcar el detalle de su humildad. Fíjense que, y eso lo cumplió Yahoshua al pie de la letra. Él no se pasaba haciendo alborotos en las calles ni haciendo protestas así masivas, ¿verdad? Multitudinarias. No, siempre fue humilde en su predicación y su enseñanza. Y no apagará, dice ahí, no romperá ni un junco aplastado, ni apagará una mecha casi extinguida. Eso quiere decir que él no vino o no vendría a destruir a la gente. No vendría a condenar al mundo o a hacer perder a las personas. Al contrario, él vendría a salvar, a restaurar, a recobrar lo que se había perdido. ¿Eh? Y él mismo lo dijo de esa manera cuando vino. Así que en todos estos detalles, el Mesías cumplió al pie de la letra estas profecías relativas al Mesías. Ahora, y eso de que las costas esperarán su enseñanza, hermano, se ha cumplido al pie de la letra por 2 siglos ya. La fe en el Mesías, la fe en Yahushua como el Mesías, se ha esparcido a todas las naciones de este planeta. Está bien que ha sido tergiversada, el mensaje del Mesías ha sido corrompido, ok, pero por lo menos está su nombre, está su presencia, está su mensaje en todas las naciones, o por lo menos en casi todas las naciones. Yo diría que en todas las naciones, a que no todas las personas lo han oído, pero están en todas las naciones, por lo menos el concepto de quién fue Yeshua o Yahoshua o Jesús, como le llaman ellos. Así que muchos millones de personas están esperando en él. Eso se cumple también ahí al pie de la letra. Y miren Isaías 53, 7. Él fue maltratado, dice, sin embargo fue sumiso. No abrió su boca, como un cordero llevado al matadero. Como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Hermano, una descripción interesantísima de su manera de ser, de pensar, de su mentalidad, de su inclinación, de su carácter. Un carácter manso, que aunque fue maltratado, él siguió siendo sumiso, incluso a la autoridad de su tiempo, ¿verdad? No abrió su boca para defenderse cuando lo maltrataban, guardó silencio hasta lo máximo cuando lo maltrataban, lo castigaban, lo atormentaban, incluso lo ejecutaron en un madero y se mantuvo mudo delante de ellos, no abrió su boca, tal como decía la profecía de Isaías 53, 7. Ningún otro de los mesías que aparecieron en Judá en aquellos tiempos cumple estas cosas, estas características. ¿Ok? Surgieron mesías antes de él y después. Otros mesías otros individuos, vamos a decir, que pretendían ser el mesías, como Bar Kokhba y otros. Y todos eran guerreros violentos, impacientes, eran hombres brutales en algunos casos y violentos. Ninguno como Yahoshua, ninguno como él, hermanos, que fue un líder, sí, pero un líder espiritual, un revolucionario, sí, pero un revolucionario de conceptos, un revolucionario de enseñanzas correctas que venían a rebatir las enseñanzas falsas, equivocadas y corrompidas de los fariseos y de otros también religiosos fuera de los fariseos. Okay, así que en ese sentido fue un hombre súper especial. Vamos a ver el pasaje de Mateo 27, 12 que dice:
Pero cuando lo acusaron los principales sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Ahí está lo que estaba diciendo también el profeta Isaías, que no abrió su boca. Y hasta en un momento el Pilato tuvo que decirle, pero mira, no respondes nada a lo que te están diciendo, a lo que te están acusando. Y él calladito, no respondió nada, cumpliendo al pie de la letra la profecía de Isaías. Y Primera de Pedro 2:23 dice, cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia, a Yahweh, el Padre. En todo momento, fue un hombre justo, perfecto, intachable, aún en los momentos en que los ridiculizaban, se burlaban de él, lo azotaban y lo maldecían. Y él, incólume, intachable, de conducta intachable y de, haciendo justicia a su carácter perfecto que tenía, ¿verdad? Y estos son solo algunos rasgos, los más significativos del Mesías hombre. Pudiéramos quizá mencionar otros más. El siguiente punto, vamos a leer en 2 Corintios 8:9 y Mateo 8:20. Y la pregunta ¿es fácil hacer un gran sacrificio material por otros? Y es obvio quién fue el que hizo un sacrificio material por otros de esa calibre. Aquí está en 1 Corintios 8:9, dice, porque saben el favor que nos hizo nuestro maestro Yahoshua al Mashiach, que siendo rico en el cielo, por amor a ustedes se hizo pobre aquí en la tierra, para que por su pobreza llegaran ustedes a ser ricos. Hermanos, qué pensamiento precioso. Él era rico porque era hijo del dueño del universo en el cielo, ¿verdad? Cuando existía como espíritu al lado de su padre, que en la escritura del Antiguo Pacto no se revela, excepto en algunos pasajes velados que lo llaman el hijo, ¿verdad? Como en Proverbios, por ejemplo, en Salmo 2 lo llama el hijo, pero que no se revela claramente. Pero era rico, era el hombre que era, junto con su padre, el dueño del universo. Claro, en aquel tiempo no era hombre, ¿verdad? Era un espíritu como los ángeles y como el Padre. Pero era el ser más rico del universo, siendo que era hijo del dueño del universo entero. Pero él se hizo pobre por nosotros, se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Eso es lo que proclama ahí el apóstol Pablo. ¿Ricos en qué? Ricos bueno, ricos en primer lugar en carácter, si lo imitamos a él, en gloria cuando venga él y nos recompense con la inmortalidad, y entonces también seremos ricos en autoridad, cuando él nos nombre directamente reyes y sacerdotes, según promete en Apocalipsis 5:10, que serán los suyos reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Y seremos entonces ricos también en poder. Sin embargo, mientras él estuvo aquí en la tierra, la cosa fue diferente. Miren Mateo 8:20, que dice, Yahoshua le dijo a cierta persona que le pidió algo, él le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hermanos, vamos, si comparamos a ese hombre con algunos de sus servidores hoy día, que algunos, ¿verdad? No estamos hablando de todos, pero sí algunos viven en casas millonarias, casas que cuestan millones de dólares, en algunos casos, ¿verdad? En otros casos no tanto como millones, pero muchos, muchos miles de dólares, y viven como ricos muchos de sus servidores. Fíjense, no estoy hablando de sus enemigos, estoy hablando de servidores del Mesías, y muchos se glorían en vivir como ricos, con grandes casas, grandes automóviles de las mejores marcas, grandes propiedades, de todo, nada les falta. Y algunos se jactan de eso, ¿verdad? Otros no, otros viven humildemente y como pobres también, esos son de admirar, esos son los verdaderos seguidores del Mesías Yahoshua. Pero no todos sus seguidores, sus servidores, pues viven de esa manera. ¿Ah? Las zorras tienen cuevas, decía él, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, que era él, no tiene donde recostar la cabeza, o sea, no tenía una casa de su propiedad.
probablemente ni siquiera tenía un burrito de su propiedad. Las veces que él viajó en un burrito, como se describe, ¿verdad? Cuando entró en esa escena especial, cuando entró a Jerusalén un día de Pesaj, de Pascua, entró montado en un burrito, un pollino, como dice la escritura, era prestado, hermano, y lo dice el Evangelio, era prestado. Así que aparentemente ni siquiera tenía animales así de su propiedad. Este, así que, ¿qué más se puede decir? Por eso él dijo, no, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso fue la respuesta que él le dio a un muchacho que dijo, maestro, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y esa fue la respuesta que él le dio. Tú me vas a seguir, pero ten en cuenta que aquí no hay riquezas, aquí no hay ventajas materiales, conmigo no hay comodidades, ni siquiera tengo dónde recostar la cabeza. ¿Eh? Fíjense qué difícil se la puso a ese muchacho. Hermanos, en algunas ocasiones yo he actuado de cierta manera que algunas personas no entienden. Y yo les, personas que han dicho, yo queremos ser, que yo quiero estar con ustedes, queremos unirnos a su ministerio. Y una de las cosas primeras que les digo a las personas, a algunas personas, ¿verdad? No todos, es mire, este camino de fe es un camino solitario. Es lo primero que deben considerar, un camino solitario. Se va a sentir solo o sola. No va a ser parte usted de grandes congregaciones, no va a ser parte de multitudes que se reúnen con grandes coros y muchas bendiciones, porque son bendiciones. No, este es un camino solitario, un camino de pobreza. No va a encontrar entre nosotros grandes templos abarrotados de personas con órganos y pianos y toda clase de instrumentos y coros alabando al Padre. No va a encontrar eso entre nosotros. Y probablemente encuentre una vida de rechazo, o sea, un rechazo de parte de la sociedad, de parte de su familia. Y esa es la experiencia de muchos, que su propia familia los rechaza una vez que entran a una fe como esta, ¿verdad? Que nosotros profesamos. Y es que esa es la realidad. Y así fue en el siglo I también, para los primeros discípulos. El Mesías nunca les prometió gloria y riqueza en esta vida. Para la vida futura sí, pero no en esta vida. Esta notita que tenemos aquí nos dice que la grandeza de una persona se mide por su humildad y su generosidad. En ambos aspectos, Yahushua mostró ser un gigante espiritual, no solamente un hombre humilde y un hombre generoso, un gigante espiritual. Así que fíjense que aquellos detractores del Mesías, a veces me he encontrado muchos en el camino, personas que lo refutan y dicen que fue un falsante, etcétera, que por lo menos que no fue el Mesías. Y yo en algunas ocasiones he dicho, bueno, si no fue el Mesías, si no es en realidad lo que pretendió ser, como quiera yo lo sigo como el hombre más admirable de la raza humana, como el ser humano más admirable y glorioso en pensamiento, en palabra y en obras, y se merece nuestro respeto y que lo sigamos, aunque sea como eso. Pero por supuesto, para nosotros es mucho más que eso, ¿verdad? Pero estoy hablando de lo que he dicho en algunas ocasiones a personas que son enemigos de él. Bueno, punto 5. Como hombre, ¿qué preocupación mostró él por su madre al contemplarla desde el madero? Ahora lo vemos enclavado en el madero. Y dice ahí en Juan 19, 26 y 27, cuando Yahushua vio a su madre, él estaba ya colgando ahí en el madero, cuando vio a su madre y a su discípulo preferido, que era Juan, aunque ahí no lo dice, pero sabemos que era Juan, de pie junto a ella, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Hermano, fíjense qué belleza de carácter tiene este hombre cuando, estando él en sufrimiento, en agonía, porque es fácil hablar de la agonía que él sintió en ese momento, pero una cosa es decirlo, una cosa es relatarlo, una cosa es escribir sobre eso y otra cosa es sentir el agonizante dolor de los clavos que le traspasaron los brazos, las manos y los pies.
y la corona de espinas que le pusieron en la cabeza, la vergüenza de estar allí casi desnudo en público. Mm, una agonía incomparable, increíble. Y en ese momento que estaba en esa agonía, su preocupación era su madre. Ahí tienes a tu hijo, le dice a ella, refiriéndose a Juan, su discípulo. Y entonces a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. En otras palabras, ahora tú te vas a encargar de ella. Como buen hijo, como hijo impecable e intachable que era, entregó su madre a su mejor discípulo, a su discípulo más apreciado, más amado, para que se ocupara de ella. Y entonces dice ahí el que escribe el Evangelio, y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. De ahí en adelante ella se fue a vivir con Johanán, con Juan. ¿Qué nos dice esto? Bueno, en primer lugar nos dice que María para ese momento estaba sola, porque si ella hubiera estado todavía con José, su esposo, quizá eso no habría surgido, este diálogo, ¿verdad? O esta escena, lo cual implica que muy probablemente, y como también lo confirma la historia, Joseph, o sea, José, el padre legal de Yahoshua, había muerto ya. Lo cual indica que es correcto una declaración de uno de los evangelios apócrifos, que aunque esos evangelios apócrifos tienen muchos errores y en algunos casos hasta disparates, también ofrecen en muchos casos datos históricos importantes, ¿verdad? Y uno de los datos históricos que nos da lo que llaman los evangelios apócrifos es que Joseph o José, cuando se une con Miriam o María, era un hombre ya mayor, bastante mayor, y ella era una muchacha. ¿Eh? Eso era costumbre en aquellos tiempos, eso no era nada de extraño. Es posible que él tuviera 40 o 45 años y ella tuviera 15. Eso es posible, eso era común, eso era una costumbre corriente en aquellos tiempos antiguos. Y si eso es así, como parecen implicar los evangelios apócrifos y parece implicar también este dato que estamos analizando ahora, entonces lo más probable es que para el momento de la muerte de Yahoshua en el madero, ya su padre adoptivo, como usted le quiera llamar, su padre legal, había muerto ya. Porque de otro modo, él no habría entregado a su madre a un discípulo para que se la llevara a su casa y la cuidara de ella, ¿verdad? También implica que ya ella era mayorcita, pero viuda. Entonces, este discípulo, Johanán, pues se haría cargo de ella de ahí en adelante, y por eso dice, y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. No fue que la recibió como una visita, sino que la recibió como por la encomienda que le había dado el Mesías Yahoshua de que se quedara con ella como su madre. Por eso le dice a ella, mujer, ahí tienes a tu hijo, Juan, ese va a ser tu hijo ahora. ¿Ok? Y le dice o sea, le dijo a su madre eso, de que este Juan iba a ser su hijo ahora, y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Entonces ahí estableció un vínculo de hijo y madre, aunque sea a nivel espiritual, pero no solo a nivel espiritual, sino a nivel social también, a nivel legal, aunque no fuera por papeles, ¿verdad? Cuando yo digo legal, no quiere decir necesariamente por papeles que se firman, pero para efectos de la sociedad, para efectos del pueblo, de la cultura donde ellos se desenvuelven, pues es que yo me refiero cuando utilizo la palabra legal, ¿verdad? De ahora en adelante, esta mujer sería la madre legal, más o menos, ¿verdad? Por lo menos socialmente, la madre de Johanán. Y Johanán vendría a ser hijo de esta mujer, de Miriam, aunque sea así en el sentido social, ¿verdad? No literalmente. Eso es lo que menciona ahí en la notita esa que acabamos de comentar. Y la última pregunta que tenemos nos dice que comparemos las palabras de Hebreos 4.15 con las de Juan 11.35 y vamos a ver qué descubrimos ahí, además del hecho de que Yahoshua lloró. Verso Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz
de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Y Juan 11:35, en cierta ocasión, ¿verdad?, que relata algo, un detalle de su vida, dice, y Yahushua lloró. Dicen que ese es el verso más corto de la escritura, ¿verdad? La versión Reina Valera dice, y Jesús lloró. 3 palabras. Y lo retrata como un hombre con sentimientos como cualquier otro hombre y quizá más sentimientos que muchos hombres, cuando fue capaz de llorar en ocasiones, como cuando Lázaro, su amigo amado, murió, él lloró. Ese fue el caso que se menciona aquí. Y probablemente hubo otros casos en los que él lloró y que no se han registrado, directamente, ¿verdad?, de que él lloró, pero es muy probable que lo haya hecho muchas veces, o por lo menos algunas veces. Ahora, eso es lo que dice Hebreos 4:15, que él, Yahushua, el Mesías, como sumo sacerdote nuestro, de nuestra fe, no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, hermanos. Eso nos debe dar un consuelo increíble. Nos debe dar un consuelo palpable, un consuelo real. Nos debe dar un consuelo incomparable de que Él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Hermano, hermana, ¿tiene usted debilidades? Gran pregunta, ¿verdad? ¿Tengo yo debilidades? Por supuesto que tengo debilidades. Si dijera que no tengo debilidades, sería un mentiroso. Por lo menos en mi caso. Yo no digo que ustedes, quizá alguno de ustedes pueda decir que no tiene debilidades, aunque lo dudo, pero vamos a suponer que haya alguno que pueda. Pero en términos generales, mire, todos de una manera o de otra tenemos debilidades. O sea, tenemos rasgos de carácter que nos hacen débiles. Tenemos quizá sentimientos que hacen de nosotros personas débiles. Y tenemos preferencias o gustos, ¿verdad? Preferencias y gustos que también nos hacen o nos muestran lo débiles que somos. Tenemos tendencias que nos hacen débiles. ¿Eh? ¿Y usted cree que nuestro Padre Celestial y su Hijo, el Mesías Yahushua, no están conscientes de eso y no se compadecen de nosotros por eso? ¿Usted cree que ellos están ahí con un látigo listos a castigarnos por nuestras debilidades? No, hermanos. Ese es el mensaje precioso del Evangelio. La palabra evangelio, que es un término griego, en hebreo se dice besorá, y ambos términos, besorá y evangelio, significan buena noticia. Y eso es la buena noticia de lo que llaman el evangelio, la besorá, la buena noticia, entre otras cosas, es que el Mesías, al igual que su Padre, se compadece de nuestras debilidades. Por lo tanto, perdona nuestros pecados si nos arrepentimos, obviamente, ¿verdad? Si nos arrepentimos y hacemos, eh, ¿sabe? Por abandonarlos, ¿no?, los pecados. Pero lo lindo es que Él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Especialmente hablando ahora del Mesías. ¿Por qué Él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades? Lo que dice el final del verso. Porque Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. También se puede traducir, porque Él fue probado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. O sea que siendo que Él como hombre fue probado, fue tentado, igual que nosotros, aunque Él venció, pero fue tentado, fue probado, entonces él es capaz, Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestros defectos y Él es capaz de compadecerse de nosotros. Ese es uno de los aspectos más gloriosos del Evangelio, hermanos, de la besorá, de la buena noticia, que el Mesías, al igual que su Padre, es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, especialmente porque Él, el Hijo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Rey, pasó por las mismas pruebas y tentaciones que pasamos nosotros.
y quizá superiores, quizá peores. Ustedes saben cuando él fue llevado al desierto por el Espíritu, Yahweh mismo lo llevó al desierto para que fuera probado por el diablo, por el Satán. Y ustedes saben las tentaciones, las pruebas que le presentó allí. En ninguna de esas pruebas él cayó. No cayó en la trampa, pero fueron pruebas. Y estoy seguro que hubo otras pruebas que no se mencionan así específicamente como esas que se mencionan en Mateo 4, pero estoy seguro que probablemente fue tentado también, quizá por alguna mujer, como son tentados casi todos los hombres en algún momento, ¿verdad? Pero como dice el apóstol Pedro en otro pasaje, nunca cometió pecado. Y en este caso lo dice también, fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Esa es la diferencia entre él y nosotros. Pero la semejanza es que fue tentado en muchas cosas o en todo, al igual que nosotros. Eso lo hace parte de nuestra humanidad. Eso lo hace compadecerse de nuestra humanidad, de nuestra debilidad. Y por eso es que tenemos una gran esperanza mientras seamos sus discípulos, mientras seamos sus servidores, ¿verdad? Mientras sigamos sus pasos, como nos invita Él a seguirle en confianza, en amor, en fe, en mansedumbre, pero siguiendo sus pasos, aunque caigamos en algún momento, aunque tengamos debilidades y esas debilidades nos hagan caer, tropezar y pecar en algún momento, o quizás en muchos momentos, no hay que desfallecer, no hay que desanimarse, porque tenemos el gran sumo sacerdote en el cielo intercediendo por nosotros y un hombre que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Por lo tanto, hermanos, la invitación es entonces a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Quizá usted o algunos de ustedes están pasando por una prueba o una tentación o algún problema que quizá lo ve como insoluble, ¿verdad? Que no, o sea, que no tiene solución, pero sí, tiene solución en el Mesías. Y Él se compadece de nuestros pecados y se compadece, mejor dicho, de nuestras debilidades y de nuestra impotencia a veces para vencer. A veces somos impotentes para hacer lo que debemos hacer, para cumplir lo que debemos cumplir. No tenemos la fuerza, ¿verdad? Ya quizá a través de los años de pecado, de desobediencia, de debilidades, de fracasos, pues quizá nuestro espíritu se ha debilitado, ok, pero nunca hay que perder la esperanza. Tenemos el gran sumo sacerdote en el cielo intercediendo por nosotros y Él es capaz de compadecerse de nosotros. Así que con este pensamiento dejo a nuestros queridos oyentes y hermanos que nos acompañan, para que nunca pierdan la fe en ese Salvador que tenemos en el Mesías Yahushua, que es capaz de no solamente de compadecerse de nuestros pecados, de nuestras debilidades, es capaz de salvarnos y darnos vida eterna. En el nombre del Padre Celestial Yahweh, les deseo las más ricas bendiciones en esta semana a todos los que escuchan este mensaje y les pido que nunca pierdan la fe, la confianza y la esperanza en nuestro Salvador Yahushua. Hasta la próxima entonces. Shalom.